Profe, buenas noches. No sé si estás hablando, pero no te escuchamos. No, no te escuchamos. Hola, buenas noches. Por favor, ¿me confirman? ¿Ahí me están escuchando? Hola, hola. Buenas noches, sí, señora. Ah, ok, vale, María Isabel, muchas gracias. Estábamos aquí mirando si nos cogía el audio. Bueno, vamos a dar la espera. Faltan 4 minuticos para dar inicio, 3 minuticos. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Me alegra que se encuentren muy, muy bien. Esa es la actitud. Bueno, mientras tanto, mientras estaban conectando los demás compañeros, cuéntenme, ¿empezaron con la propuesta con el Excel o todavía no? Por ahí estuve revisando algunas de las infografías y las que han subido, pues ya creo que han estado evaluadas de las dos fichas, tanto de la 29 como de la 30. Entonces, pues, eh, la idea es que las podamos subir en estos días, pues las evidencias para poder entrar pues, a revisarlas y poderlas aprobar. Bueno, ustedes, o también en la reunión que tuvimos de equipo ejecutor con el profe Jorge, él nos indicaba que ustedes han venido desarrollando un proyecto junto a él, ¿cierto? Entonces, como hablábamos la semana anterior, lo ideal es que nosotros podamos partir de ese insumo que hemos venido desarrollando para poder dar continuidad a esa propuesta investigativa. Si bien, digamos, esa propuesta es como su nombre lo indica, es una propuesta de mejora, es una propuesta que va tendiente, pues de cierta forma se debe desarrollar un proceso de investigación que debe cumplir con unos lineamientos y con unos requisitos para poderse ejecutar, ¿vale? Tenemos ya las 7:29. Esperemos un minutico a ver si de pronto se conecta alguien más. Buenas noches, instructora. Buenas noches, Ángelo, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Yo lo de Excel ya lo culminé, ya lo envié. Ah, bueno, perfecto, Ángelo. ¿Usted lo trabajó solo o estuvo haciéndolo en grupo? Solo, lo hice solo y Ah, el vale. día de ayer ya lo envié. Vale, Ángelo. Entonces, yo creo que este fin de semana, pues estamos ahí revisando. ¿Cuándo lo envió Ángelo? El día de ayer. Ayer, listo. Perfecto. Yo creo que mañana en algún espacio o el domingo se lo estaría revisando. Eh, Mu- Muchas gracias. Creo que quedan dos pendientes con usted, ¿cierto? evidencias son Sí. solamente dos, son solamente dos. Ah, listo, sí, Entonces, señor. perfecto. Entonces, espérame en un momento. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, porfa, me confirman si ahí están viendo mi pantalla. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora.
Ok, Sí, gracias, María señora. Isabel. Vale, Ángelo, gracias. Bueno, chicos, entonces retomando aquí un poco de la competencia que se llama orientar eh, o fundamentos de investigación, ¿cierto? La competencia de nosotros se llama, permítame que por aquí hay alguien pidiendo acceso, creo. Parece que no. Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? Hola. Me provoca apagar un poco la cámara para ver si de pronto nos funciona mejor. Gracias, María Isabel, por confirmarme. Listo, chicos. Entonces, aquí retomando un poco, pues nuestra competencia es orientar investigación formativa según referentes técnicos. Es una competencia que tiene solamente dos evidencias, las que vamos a desarrollar a través de estas sesiones. Recordarles que la última sesión está programada para la próxima semana, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que vayamos adelantando, ¿cierto? Entonces, la primera, que fue la que socializamos la semana anterior, hacía referencia a ese mapa mental sobre los fundamentos de investigación. Algunos de ustedes, perdón, ya han venido realizando el cargue de dichas actividades, donde debemos tener en cuenta esas características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato. Entonces, pues, recomendarles, esta propuesta debe ser enfocada a una necesidad de pronto de investigación que nosotros ya hemos venido trabajando con el profe Jorge Parra. Entonces, conforme a la primera evidencia, pues es un mapa mental, ¿cierto? Que debe tener pues unas temáticas necesarias, que debe tener un contenido central y que a su vez se deben abrir una jerarquización de unas ideas por medio de las ramificaciones y categorías que le podemos dar pues a la información que nosotros queramos plasmar. La segunda de ellas es la propuesta de investigación formativa. Entonces yo les comentaba que para el desarrollo de esta propuesta de investigación formativa debemos acudir a una matriz o a un archivo en Excel que está conformado por 5 hojas, ¿cierto? Por 5 hojas o por 5 etapas. Entonces, la primera de ellas, pues es esa etapa de preparación. Entonces, veíamos la semana anterior que aquí, digamos, en la etapa primera, que hace referencia a esa preparación, pues nosotros vamos a colocar y a relacionar el título del proyecto. Ese título del proyecto, pues es como la necesidad que tenemos conforme al proyecto que vayamos a desarrollar. Hablábamos la sesión anterior que de pronto ustedes, no sé, desde análisis y desarrollo de software, pueden llegar a solucionar diferentes inconvenientes que se presentan, digamos, a nivel organizacional. Entonces, ahí vamos a colocar ese título del proyecto, luego viene el resumen, ese resumen son como, también se conoce como abstract, cuando yo voy a colocar o en un proyecto de investigación, que es como dar a conocer en términos generales en qué consiste esa propuesta de investigación formativa. Las palabras clave son términos que quizá nosotros en el desarrollo de nuestra propuesta consideremos necesarias a fin de conocerlas, a fin de profundizar en cada una de ellas. La justificación viene a dar respuesta como al para qué se hace esa propuesta de investigación. Entonces, por ejemplo, podemos iniciar esa elaboración de esa justificación como, no sé, por medio del presente proyecto o por medio de la presente propuesta de investigación. Pretendemos profundizar o satisfacer la necesidad que hay en cuanto al desarrollo de un software para una empresa que le permita optimizar tiempos, procesos. Bueno, la justificación es el para qué yo estoy haciendo ese proyecto de investigación. Hablábamos también de esos antecedentes
digamos que ha traído esa propuesta. O sea, digamos el tema que yo voy a estudiar, que voy a analizar, es como revisar esa literatura que de pronto ya está escrita en algunos textos, que de pronto ya alguien haya indagado. Entonces es revisar esa parte de la documentación. En cuanto a los antecedentes, que es aquí la que está en la fila 13, podemos relacionar, por ejemplo, el contexto a nivel internacional y traerlo a nivel nacional. Me explico. Si de pronto es una problemática que al indagar yo pueda averiguar y decir, no, es que en primer lugar hablaron de esta propuesta, no sé, en Estados Unidos, o hay autores de Estados Unidos, de Suiza, de diferentes partes del mundo. Entonces yo empiezo a relacionar esos antecedentes a nivel internacional, luego lo traigo a nivel nacional y de pronto si yo lo voy a utilizar o lo voy a emplear, por ejemplo, no sé, a nivel, digamos, Bogotá, pues lo centralizo en Bogotá, ¿cierto? Entonces es como para darles esa claridad en cuanto a los antecedentes. Entonces yo vengo de lo internacional, de lo nacional y lo bajo a nivel local o regional. El problema identificado. Generalmente ese problema identificado va muy de la mano y va asociado con el título del proyecto de investigación, al igual que la pregunta de investigación. Podemos decir que esa pregunta de investigación viene a ser el mismo problema, solamente que como su nombre lo indica, a manera de pregunta. Hasta aquí, ¿cómo vamos? De pronto que me vayan contando si hay algún espacio dentro de esta etapa de preparación que de pronto no la tengan clara o que quieran hacer algún aporte. John Freddy me levanta el dedito, me dice que bien. María Isabel también. Ricky, ¿cómo vamos? Bueno, Ricky no está. Ángelo, no sé, Ángelo, si en el trabajo que desarrolló tuvo de pronto alguna dificultad. Parece que no, ¿cierto, Ángelo? No, no, señora, todo lo entendí perfectamente. Ok, Ángelo, vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces veíamos también la semana anterior que la población o conjunto de elementos objeto de investigación, cuando hablamos de población, es, digamos, el sector al cual yo voy a aplicar más adelante un instrumento, ¿cierto? Y un instrumento que es la forma o la técnica que yo tengo, ¿para qué? Para recabar información o para recolectarla. Luego viene el espacio del objetivo general, que es como también el título del proyecto o esa pregunta de investigación. Les comentaba yo que un objetivo debe empezar con un verbo en infinitivo que termine pues en ar, er o ir. Por ejemplo, analizar, evaluar, estructurar, diseñar, ¿cierto? Y los objetivos específicos, hablábamos de que mínimo fueran 3 y que esos objetivos específicos también deben iniciar con un verbo en infinitivo y que esos objetivos específicos me permiten a mí dar respuesta a ese objetivo general. Por ejemplo, si mi objetivo general es diseñar un software que me permita, no sé, optimizar la labor técnico-contable de la empresa X, esos objetivos específicos deben ser, por ejemplo, elaborar no sé, un mapeo de todo el proceso financiero para entrar a mirar dónde están como esos cuellos de botella de pronto en cuanto a tiempos, ¿cierto? De pronto también indagar acerca de hacer el mapa de procesos e identificar cuál es la necesidad o qué es lo que se está haciendo manual y cómo nosotros entramos a desarrollar ese software que permita realmente ser óptimo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esos objetivos específicos, es el paso a paso de cómo yo voy a lograr el cumplimiento de ese objetivo general. Ojo, esos objetivos deben tener unas actividades, unos recursos, debo relacionar cuáles son esos resultados esperados y debe tener un producto, ¿cierto? Cuando hablamos de producto, puede ser algo
tangible o intangible, pero que me permita a mí medir de cierta forma ese objetivo que yo plasmé y que yo escribí. Cuando hablamos del enfoque de investigación, el nivel de investigación, tipo de investigación, nosotros sabemos que existe un tipo de investigación que es cualitativa y otra que es cuantitativa. Que cuando nosotros hablamos de un tipo de investigación de forma cuantitativa, debemos utilizar métodos estadísticos, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando yo hago una encuesta y me dan unas respuestas, pues esa encuesta o ese instrumento que yo apliqué me permite a mí saber, por ejemplo, el nivel de satisfacción que puede tener una persona con respecto a lo que yo le estoy preguntando. Cuando hablamos de que son métodos estadísticos es porque me permite a mí hacer un procesamiento de datos. Entonces, una vez yo tengo esas encuestas aplicadas, yo obtengo unas respuestas, ¿cierto? De pronto, ¿cuál es la forma más fácil para hacer una encuesta? ¿Ustedes por dónde las han realizado? De pronto no se han Por utilizado. Google, Señor. las encuestas que se hacen por Google. Ok, a través de un formulario de Google Forms, perfecto, ¿cierto? Hoy en día también podemos hacer encuestas por WhatsApp, ¿cierto? Y pues existen otras aplicaciones que me permiten a mí. ¿Qué es lo interesante de Google Forms o las habilidades o de pronto herramientas que podemos aprovechar? Que cuando yo diseño un formulario a través de Google Forms, me permite a mí tener unos resultados, ver unas gráficas, de pronto la data me la entrega ya de una forma más limpia para yo como investigador entrar a qué? A analizar esa información, analizar esos resultados, establecer finalmente unas conclusiones y o recomendaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí viene el tipo y el enfoque de investigación que le vamos a dar. El marco teórico. Ese marco teórico es entrar a escribir de dónde nace el tema de investigación, de cómo logro, perdón, ahí me están escuchando bien. ¿Me escuchan? Ok, gracias. El marco teórico es ese contexto que yo le debo dar a esa investigación. Entonces, son, digamos, no tanto como teorías, sino es como afianzar esos antecedentes, o sea, de dónde nace esa investigación, eh, quién ha escrito o analizado información conforme al proyecto que yo voy a presentar. Viene el método de investigación, la metodología que se va a emplear en la propuesta, la población y la muestra. Recordarles que la población es a nivel macro, a nivel general. ¿A quién voy a aplicar ese estudio? Mientras que la muestra es una partecita a la que voy a analizar. Por ejemplo, si fuéramos a hacer a diseñar un software contable, no sé, para la propiedad horizontal, entonces, esa sería la población. ¿Quién es? La propiedad horizontal. Entonces, cuando hablamos de propiedad horizontal, debemos saber que existen no solamente apartamentos y casas, sino que también hay centros comerciales que tienen esa propiedad horizontal. Entonces, ¿qué sería la muestra? Cuando yo ya hago un análisis y digo, bueno, vamos a hacer un software, digamos, administrativo o contable para la propiedad horizontal ubicada, no sé, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Entonces, ahí ya estoy de lo macro, estoy tomando una porcioncita que viene a ser la muestra. Entonces, la población es lo macro y la muestra es la partecita a la cual yo voy a aplicar ese instrumento o voy a aplicar digamos, ese instrumento o esa encuesta ¿para qué? Para tener esa información. Luego vienen, pues aquí ya hablan de la técnica, las técnicas e instrumentos de recolección de información. Pues aquí viene lo correspondiente a la entrevista,
Hablábamos también de que existen unas entrevistas que son estructuradas, otras que son no estructuradas. De pronto la más utilizada es la encuesta, una encuesta con preguntas cerradas, porque es más fácil de pronto llegar uno a tabularla, no queriéndoles decir que cuando yo hago un tipo de investigación de forma cualitativa no la pueda tabular, sí, solamente que es más de pronto dispendioso. Vienen los recursos requeridos y por último encontramos esos referentes bibliográficos. Es muy importante citar de dónde hemos tomado la información que estamos plasmando en esta propuesta. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de la implementación o el diseño de un software y veo que tomé un texto, no sé, o un artículo de Google académico, entonces yo debo relacionar que de pronto tomé información de un texto, pues debo relacionar el texto, el autor, el año, ¿cierto? Para poderlo dar como esa fuerza a mi propuesta investigativa. Antes de continuar, permítame en un momento, voy a mostrarles por aquí. De pronto ustedes en su trayectoria académica han hecho bastantes, digamos, propuestas investigativas. Permítanme un momento. Voy a compartirles, por aquí hay un texto que es Metodología de la Investigación. Este es un escritor mexicano, se llama Roberto Hernández Sampieri, y es un texto, se los voy a compartir a través de los grupos de WhatsApp. Es un texto muy, muy interesante cuando nosotros queramos darle la formalidad a un proyecto de investigación. Entonces aquí nosotros encontramos todo lo que necesitamos hacer. Ustedes me dirán, profe, pero es simplemente una propuesta. Sí, es una propuesta, pero debe seguir unos pasos. Entonces aquí tenemos, digamos, los enfoques tanto el cuantitativo como cualitativo de la investigación científica. También hablamos de cómo se origina un proyecto de investigación, cómo se hace el planteamiento cuantitativo de un problema, cuál es el desarrollo, digamos, de la perspectiva teórica, lo que tiene que ver con la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Considero que este texto es muy completo. Realmente, siempre que nosotros desarrollamos un proyecto de investigación, necesitamos contar con un sustento y con una forma muy estructurada para poder presentar esa propuesta. Luego viene, digamos, la definición y el alcance de la investigación. Entonces encontramos los diferentes tipos de investigación. Unas son de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿Cuándo una investigación es exploratoria? Cuando de pronto se conoce muy poco del tema. Entonces, si yo les preguntara, vamos a hacer una investigación de clonación de seres humanos, ¿será que qué tipo de investigación sería? Ustedes me podrán decir, profe, creería que es quizá exploratoria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que existe la clonación, por ejemplo, de animalitos, pero de seres humanos todavía no hemos llegado allá, ¿cierto? Nosotros tenemos cosas que son muy de nuestro ADN, o sea, nosotros tenemos nuestra huella y nuestra marca personal. De tipo descriptivo, pues ahí ya hablamos de esa investigación que da un enfoque más de pronto detallado, más, digamos, de la minucia de lo que vamos a investigar. Luego hablamos de la correlacional. Cuando hablamos de una investigación de tipo correlacional es porque voy a analizar dos o más variables. Cuando hablamos de variables, muchas veces encontramos que hay una variable dependiente y hay una variable independiente. Si una depende de la otra. Por ejemplo, si yo voy a hablar de las ventas versus, no sé, las temporadas del año. Entonces, una variable, que son las ventas, dependen, por ejemplo, del periodo del año, dependiendo de lo que yo venda. Me explico. Ahorita en el mes de mayo, ¿qué se celebra? Así fuerte.
profe, el Día de las Madres. El Día de las Madres, ¿cierto? Entonces podemos decir que las empresas que quizá sean floristerías o de detalles van a disparar sus ventas. Entonces ahí podemos hablar de una investigación de tipo correlacional, ¿cierto? Una variable depende de la otra, digamos, por ponerles un ejemplo, ¿cierto? Y una investigación de tipo explicativo es cuando yo quiero ahondar en buscar esa justificación de esa problemática que yo estoy analizando. Por último, tenemos la formulación de hipótesis. Entonces, ¿qué será una hipótesis? Cuando yo hago un proyecto de investigación, ¿qué es una hipótesis? Algo que puede que. Para nosotros, ¿qué es una hipótesis a nivel investigativo? Algo que puede ser cierto o no puede ser cierto, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces vamos aquí por ponerles un ejemplo muy práctico. Vamos a hacer un proyecto de investigación sobre el embarazo en adolescentes. Podríamos decir que una hipótesis puede ser la falta de educación sexual en la población adolescente. Eso puede que sea verdad o puede que no. ¿Cómo confirmo yo una hipótesis? ¿Por medio de qué? De investigaciones. Correcto, de un proceso de investigación donde me diga, ah, no, es que yo hice un análisis, yo apliqué una encuesta, yo hice unas entrevistas estructuradas y no estructuradas y me llevaron a qué? A confirmar la hipótesis o a desecharla porque mi opinión como investigador estaba totalmente desenfocada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una hipótesis es eso, es algo que puede ser o no puede ser. ¿Y cómo la confirmo yo? Por medio de un proyecto de investigación. Cuando lo desarrollo, obtengo una información de la mano, la tabulo, la proceso y llego a qué? A una conclusión y digo, ah, sí, efectivamente, el embarazo en adolescentes obedece a falta de educación sexual o de pronto a la falta de programas de educación sexual en esa población. Entonces, cuando yo confirmo esa hipótesis es porque he desarrollado todo un proyecto de investigación y llego a esa conclusión. Cuando yo investigo, como investigador, yo no puedo ser sesgado. Yo no puedo pretender que lo que yo pienso como investigador es la última palabra. ¿Por qué? Porque para eso existen unas etapas que son las que vamos a desarrollar en esa matriz de Excel, donde vienen esa serie de pasos y yo puedo llegar a conclusiones, pero esas conclusiones yo no me las puedo inventar, es porque vienen de un estudio que yo he venido desarrollando. Luego encontramos la concepción o elección de ese diseño metodológico o de ese diseño de investigación. Luego viene la selección de la muestra. O sea, en el texto que les voy a compartir van a encontrar de una forma muy desmenuzadita cada uno como de esos puntos importantes que vamos a diligenciar en esa matriz. Entonces, la selección de la muestra, ya sabemos que la población es lo macro, la muestra es la subpoblación o la partecita a la cual yo voy a hacer ese análisis, ¿cierto? Entonces hay formas para determinar una muestra por medio de métodos estadísticos para seleccionar cuál sería el tamaño de la muestra. Dependiendo de qué, la muestra viene muy asociada o la selección de la muestra al nivel de confianza que yo creo tener. Entonces, generalmente hablamos de un nivel de confianza de un 95% y un 5% de margen de error. Entonces, de pronto nosotros por allá, quizá en el colegio veíamos esa campana de Gauss a nivel de estadística, donde viene ese nivel de confianza y ese margen de error. Cuando digamos, una investigación es de pronto confiable, cuando el nivel el margen de error es mínimo. Pero asimismo, cuando el margen de error es mínimo, pues el tamaño digamos, de instrumentos a aplicar, pues también aumenta. Nosotros vemos muy frecuentemente, por ejemplo, cuando se acercan las elecciones, aquí sin entrar pues a hablar de política,
pero empiezan a hacer muchas encuestas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el plan de gobierno de X candidato? ¿Cuál es el que mayor favorabilidad tiene? Entonces, todo eso lo hacen por medio de ¿qué? De datos estadísticos. Y a nivel nacional, ¿quién es el que lleva la estadística en nuestro país? ¿Quién me lo recuerda? El DANE. El DANE, ¿cierto? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, el DANE es el que nos tiene a nosotros sectorizados. Entonces, hablamos de una información, digamos, de unos aspectos socioeconómicos, demográficos, a nivel de ingresos, de estratificación, y nos tienen clasificados, ¿cierto? Entonces, sí, en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es quien lleva toda esa data, toda esa información acerca de la población que reside en Colombia. Entonces, ahí viene cómo se lleva a cabo esa recolección de datos cuantitativos, cómo se hace el análisis de datos cuantitativos, el reporte de resultados cuando lleva a cabo un proceso cuantitativo. Y pues aquí ya viene como todo el paso a paso de cómo se lleva a cabo esa investigación de tipo ya tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces, sí les voy a compartir este texto. De pronto ustedes me dirán, profe, ahorita pues es muy corto el tiempo, de pronto no contamos con el espacio para leerlo, pero créanme que de pronto va a ser un material que les va a servir no solamente para esta competencia, sino para su continuar en el mundo pues de la academia. Entonces, de una vez se los voy a compartir por aquí en los grupitos que tenemos, como ese material de apoyo que muy seguramente sí les va a servir. Me atrevería a decir que es uno de los mejores textos en cuanto a metodología de la investigación. Es muy completo. Entonces tenemos la 430, vamos para la 429. Aquí también se los voy a compartir. Listo, chicos. Entonces, retomando aquí un poco la matriz, una vez nosotros hacemos todo ese proceso y esa etapa de preparación, venimos con la ejecución. Entonces, aquí en esta matriz, la idea es como relacionar de pronto esas fuentes de información que nosotros tenemos. Si vamos, por ejemplo, a la web, les recomiendo que hagan consultas en Google Académico, porque no todo lo que nosotros encontramos a través de Internet es la última palabra o no siempre es la verdad. Entonces yo entro a un buscador, ¿cierto? Entonces aquí yo ingreso a Google Académico y todo lo que yo quiera, o bueno, o no todo, gran parte de lo que yo quiera consultar, lo indago o lo consulto por este buscador y de pronto es un poco más confiable. Entonces, no sé si alguien me da un tema y quisiéramos buscar aquí, digamos, un tema que les llame la atención o que tenga que ver con su proyecto. Por aquí, no sé, de pronto un tema de investigación que ustedes quieran consultar. Están muy calladitos. Yo sé que hoy es viernes, que estamos cansaditos. Agricultura, muy bien, John Freddy. Ah, de verdad que el proyecto de Freddy es una tecnificación de cultivos de mora, ¿cierto? Entonces, no sé, podemos colocar aquí cultivos de mora, no sé, de pronto con abono orgánico o lo buscamos en términos generales en Colombia, John Freddy. De pronto, no sé, busquémoslo en Colombia. Entonces, a través de Google Académico, mire que yo aquí encuentro una gran cantidad de libros, de pronto de proyectos
que ya han sido desarrollados. Por ejemplo, miren este rendimiento y calidad de la fruta en mora de Castilla, con y sin espinas, cultivada en campo abierto en Cajicá, Cundinamarca. Creo que el Freddy está relacionado pues en Cundinamarca, ¿cierto? Entonces, estos son tipsitos que nos sirven a nosotros para poder acceder a esa información y que de cierta forma me da a mí como la confianza de que son textos que, pues, que han sido investigados, que no vienen pues de la nada, sino que hay personas, hay investigadores que se han tomado el tiempo de llevar a cabo un ejercicio muy juicioso. Entonces, miren, aquí tenemos ejemplos de cómo va un título, el resumen, que era pues prácticamente lo que veíamos, y aquí viene pues el código y el tipo de publicación. Entonces, esto para contextualizarlos un poco, para decirles que les sugiero que cuando nosotros hagamos una consulta a nivel de investigación, pues lo hagamos por este buscador. Hola, ¿ahí me escuchan? Es que se me trató de ir un poquito ahorita el internet. Listo, entonces Freddy aquí nos estaba comentando que de agricultura orgánica. Entonces, perfecto, Freddy. Entonces aquí yo voy a buscar en Google Académico cultivos de mora en Colombia orgánicos. Ay, me está aquí mal escrito, orgánicos. Entonces, aquí vienen una gran, digamos, bibliografía que nos permite a nosotros tener como un espectro más amplio de lo que yo voy a escribir, de lo que yo voy a investigar, ¿cierto? Entonces, miren esa cantidad de documentos que yo puedo encontrar. Entonces, les estaba comentando, nosotros desde la inducción nos decían, y de hecho sí es verdad, las bases de datos de bibliotecas que tiene el SENA son muy robustas, aprovéchenlas, ¿sí? Muchas veces uno entra a internet y pues no encuentra todo lo que uno quisiera. Entonces aprovechen esas bases de datos que tiene el SENA para de pronto abstraer ese tipo de bibliografía o webgrafía que nos permite a nosotros dar como ese sustento teórico de nuestro proyecto o de nuestra propuesta de investigación formativa. Entonces, ¿cómo vamos a diligenciar esta matriz o este cuadrito? La fecha de la consulta, las bases de datos, términos de búsqueda, recursos web, palabras clave, el contenido y un breve resumen digamos, de los diferentes textos que yo voy a relacionar y que estén acorde pues con el proyecto o con la propuesta de investigación. Luego viene la parte 2.1, que es ya la ejecución. Cuando yo hablo de ejecución, va muy relacionada al hacer, a la acción. Entonces, la recolección de la información, entonces aquí ya hablamos de la técnica que voy a utilizar, el tipo de instrumento y las características. Considero que el tipo de instrumento más de pronto apropiado puede ser la entrevista, ¿cierto? Y les recomendaría más que fuera con preguntas cerradas. De pronto, ahí en el texto van a encontrar ustedes, en el de Ernesto Sampieri, por ejemplo, una encuesta donde hablamos de las escalas de Likert. Entonces es como cuando me preguntan, me hacen a mí una pregunta que si estoy totalmente de acuerdo, que si estoy parcialmente de acuerdo, que estoy en desacuerdo. Entonces, a través de esa segmentación, yo también puedo elaborar una entrevista, perdón, una encuesta. Entonces, esa parte ya del hacer, que va enfocada a ese diseño metodológico o a la aplicación de ese instrumento, la voy a relacionar aquí en la parte 2.1. Entonces, ¿cuál es el nombre del instrumento?
por quién fue elaborado, cuáles son las instrucciones. Recuerden que digamos, una encuesta, yo debo darle a conocer a mi persona, a mi interlocutor, si son preguntas de selección múltiple, única respuesta, de pronto que si yo le doy la opción de otro o cuál y él me coloque quién, entonces yo debo ser muy clara cuando voy a aplicar un instrumento de recolección de información. Porque ¿qué pasa si yo tomo una información que quizá o que las personas no me comprenden qué es lo que yo necesito saber? Pues va a ser una investigación que no me va a servir mucho. Mientras que si yo doy una instrucción clara, precisa, contundente, entonces la persona, no, es totalmente claro, es una entrevista o una encuesta de selección múltiple, única respuesta, y yo ya lo tengo claro. Entonces, en este apartado voy a colocar las instrucciones de cómo voy o cómo las personas deben diligenciar ese instrumento. Viene la introducción y el desarrollo del instrumento. Entonces, ese desarrollo del instrumento lo voy a relacionar aquí, en esta parte. Una vez yo aplico la encuesta, ¿qué debo hacer? Cuando yo ya tengo aplicadas las encuestas, tengo 20, tengo 30, debo procesarlas. Y ese procesamiento es entrar a clasificar, por ejemplo, a la pregunta 1, se aplicó una encuesta a 30 personas, pues cuántas personas dieron un ejemplo, la pregunta 1, cuántas dieron no a la pregunta 1. Entonces se aplique a 30, entonces de pronto 20 dijeron que sí y 10 dijeron que no. Y así con cada una de las preguntas. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Alejandro, por ejemplo, en su caso, ¿cuántas entrevistas o encuestas, perdón, aplicó encuestas o entrevistas? ¿Ahí me escucha, profe? Sí, señor. Ok. En anterior trabajos realicé como por cada requerimiento 5 o 6 entrevistas. Y tengo 6 requerimientos, que fueron bastantes. Entonces, podemos hablar 6 por 5, 30, más o menos tenemos 30 respuestas. Exactamente. ¿Y piensa tomar todos esos requerimientos en esta propuesta o de pronto tomar solo uno o dos, no sé? Se podría realizar como un diagrama o como para sacar como un promedio, un global. Perfecto. Ok, Alejandro. En ese caso, una vez usted tiene en cuenta la información obtenida de esos requerimientos, pues uno hace el procesamiento de la información, ¿cierto? Entonces es entrar a determinar pues cuáles fueron las respuestas y analizar las respuestas que yo obtuve, ¿cierto? Sí, señora. Ok, Alejandro, gracias. Bueno, vamos por aquí a continuar. Entonces, una vez yo aplico ese instrumento, digamos, llámese una encuesta, debo empezar a procesar esa información y a clasificarla. Una vez tengo esos resultados, ¿qué hago? Una analítica de datos. Entonces, no sé, el 100% de la población encuestada manifestó estar de acuerdo con X cosa, o el 70% manifestó no estar de acuerdo y el 30% sí. Entonces, aquí yo ya entro a darle como el orden, o no el orden, sino como la respuesta de esos interrogantes que me llevaron a mí a elaborar esa propuesta de investigación. Entonces, en este espacio, en esta hojita 3, voy a colocar la analítica de datos. ¿De cuáles datos? De los que tomé en la fase 2 o aquí en la ejecución. Acá, cuando yo diseñé mi instrumento. Luego viene la etapa cuarta,
que es la interpretación de resultados. Entonces, cuando yo hago un proyecto de investigación es porque quiero obtener unas respuestas. Entonces, digamos, volviendo al ejemplo que yo les daba hace un momento cuando hablábamos de la hipótesis. Si yo quisiera saber cuál es una de las posibles causas por la cual existen altos índices de embarazo en adolescentes, pues a través de esa aplicación de ese instrumento, yo puedo llegar a unos resultados y esos resultados me pueden llevar a mí a una confirmación de una hipótesis o a un rechazo, pues como tal de esa hipótesis que yo me planteé inicialmente. Y esos resultados y esa interpretación de la propuesta es lo que yo voy a plasmar aquí en la hojita 4. Entonces, como les decía, el tanto por ciento de la población encuestada manifestó tal cosa, ¿cierto? Permítame un momento, por aquí están tratando de entrar. Listo. Y la etapa 5 y última, pues ya viene a ser las conclusiones. Entonces, las conclusiones, cuando yo hago recomendaciones, es lo que yo puedo sugerir. Las conclusiones, aquí quiero hacer una pregunta. Las conclusiones deben dar respuesta ¿a qué? ¿Será que debe estar relacionada por aquí con algo de esta parte de la preparación? ¿Qué opinan? Las conclusiones en un proyecto de investigación me deben dar respuesta ¿a qué? A lo que se analizó durante el estudio. Sí, y eso se llama ¿qué? Puede ser el objetivo general, ¿cierto? O esos objetivos específicos. Entonces recordemos que un ejemplo, si yo plasmé 3 objetivos específicos, mínimo ¿cuántas conclusiones debo desarrollar? 3, ¿cierto? Yo debo concluir si eso que yo planteé en esa propuesta investigativa, pues ¿cómo me fue? ¿Lo cumplí, no lo cumplí, lo desarrollé, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese proyecto, perdón, esa problemática o ese título del proyecto que yo voy a analizar, pues debo también comprender que en el transcurso o con el desarrollo de la investigación, yo debo lograr tener unas conclusiones. Y esas conclusiones, pues, ¿cuáles son? Las que me llevó todo el proceso de investigación. Y son las que yo voy a plasmar acá, que viene a ser mi informe final de investigación, que concluí. Entonces, un ejemplo, que las empresas o las fincas o los cultivadores de mora orgánica en Colombia efectivamente necesitan la tecnificación de dicho cultivo para ser más productivos por tal y tal razón. ¿Sí? Entonces, esos objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos que yo planteé en la preparación de mi propuesta, pues deben dar algunos resultados cuando yo desarrollo toda mi propuesta de investigación. Y eso me debe llevar a mí a qué? A tener unas conclusiones, a decir si finalmente, sí se cumplieron, o decir, de pronto lo que yo pensaba no era tan así, pero me sirve para algo. Entonces, en términos generales, esta es la matriz que vamos a entregar nosotros en esa propuesta investigativa. Como lo veíamos la sesión anterior, esta matriz pues está disponible en la plataforma Sayuna para poderla descargar y para poder pues tener el acceso a ella. Quiero que me cuenten si de pronto tienen alguna pregunta con respecto al diligenciamiento de la matriz o del cuadrito en Excel, del archivo. Por aquí. Sí, María Isabel tiene la manito levantada. Sí, señora, lo que pasa es que me confundí un poquito en la etapa 3 y en la etapa 4. Ok. Cuénteme, María Isabel.
La etapa 3 es el análisis de datos. El análisis de cuáles datos de los que su merced aquí a través del instrumento de la encuesta recopiló. Sí, señora. Sí, eso es lo que vamos a plasmar aquí. Aquí vamos a analizar e interpretar los datos que yo recogí en la fase 2 de ejecución. ¿En cuál? En la 2.1. Esto que yo recogí aquí, vengo en la etapa 3 o en la hojita que se llama etapa 3 procesamiento y analizo e interpreto cifras, ¿sí? Y Sí, aquí en la señora. etapa 4 son los resultados, o sea, de pronto de una manera más general. Ah, listo. O sea, en la 3 Pues tenemos que especificar como cada encuesta que hicimos y en la 4 ya generalizar todas. correcto, sí, señora. ¿Cuántas encuestas Ah, bueno. ustedes aplican? Profe, por ejemplo, yo en la mía realicé 15. 15, ok. Entonces, Profe, no te escucho. eso pasa a la interpretación de esos resultados. O sea, todo debe tener ese hilo conductor. Hola. Hola, profe, es que te había sido un momentico. Ay, qué pena. ¿Hasta qué parte me escucharon? Y hasta donde me preguntaste de las encuestas. Ah, ok. Entonces, María Isabel María Isabel, qué pena, si es María Isabel. No le quiero cambiar, sí, María Isabel. No le quiero cambiar el nombre. María Isabel estaba diciendo que ella aplicaba 15 encuestas o había aplicado 15. Entonces, esas 15 encuestas son las que usted tiene aquí en ese, digamos, cuando dice en la ejecución, pues es como plasmar esa encuesta acá, ¿cierto? Que esas 15 encuestas no sé cuántas preguntas tienen. Un ejemplo, cada encuesta tiene 10 preguntas, un ejemplo. Luego aquí viene el procesamiento. Entonces aquí yo entro como a meter en esa licuadora esos datos, los meto y ahí hay un producto. Entonces yo debo analizar eso que yo obtuve en esa encuesta que apliqué. Y en la interpretación ya es una manera más puntual que pude yo tomar de esa encuesta que apliqué o de esas encuestas que apliqué, digamos en términos muy genéricos, muy generales. Y luego vienen las conclusiones. Las conclusiones van muy de la mano con esos objetivos. Entonces, ¿se cumplieron? ¿No se cumplieron? Dentro de eso que usted se planteó dentro de esa propuesta investigativa. No sé, María Isabel, si le di respuesta en cuanto a la duda de la hojita 3 o de la etapa 3 y de la etapa 4. Sí, profe, todo muy claro. Muchísimas gracias. Ok, María Isabel. No sé si de pronto alguien más tiene alguna pregunta. O podemos pasar aquí a lo que nos propone la guía. Bueno, aquí en la guía de aprendizaje, que es la guía número 5, la que estamos desarrollando, aquí me da como unas pautas. ¿Cómo debo diligenciar ese formato de la propuesta investigativa? Sí. Entonces me dice que debe ser presentado en fuente Arial 10 con un interlineado del 1.5, que para la etapa 1 de la preparación, antes de iniciar la escritura del documento, es necesario tener en cuenta las recomendaciones realizadas por el tutor para el mapa mental de la actividad 1. Pues eso ya nosotros lo hemos visto, que tiene que ver con respecto a las fuentes de información, que hay unas fuentes primarias, secundarias, a los tipos de investigación, el concepto de la población y de la muestra, etcétera. Para la escritura del título es necesario que éste sea concreto con relación al problema que se busca resolver.
no debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar abreviaturas ni fórmulas, debe tener una extensión máxima de 15 palabras o de 70 caracteres y debe reflejar de manera apropiada de qué se trata el estudio. Entonces, muchas veces cuando nosotros redactamos un título de un proyecto de investigación, queremos ser como muy técnicos, como que darle vueltas y vueltas, pero la idea es ser muy, muy concreto, muy conciso. Entonces, que cumpla con esos requerimientos. Ya dimos también la pauta que debe, digamos, iniciar como con un verbo, ¿cierto? O, bueno, los objetivos son los que empiezan con un verbo. El título puede ser, no sé, el diseño, la propuesta, el estudio, dependiendo la temática que vayan a elaborar. Y aquí nos va dando la explicación de cada uno de esos ítems. Entonces nos dice que para el resumen, tener en cuenta que se realiza cuando ya está elaborado todo el ejercicio de investigación formativo. Podemos decir que ese resumen es lo último que yo hago, ¿sí? Porque yo no puedo tener un resumen de algo que no he desarrollado todavía. ¿Y qué es un resumen? Es una descripción muy sintetizada de los aspectos más importantes que desarrollé a través de mi propuesta investigativa. Y me dice que se elabora en 2 párrafos y que debe tener 15 renglones, máximo 120 palabras o 960 caracteres, y que debe estar en idioma español e inglés. Entonces, pues, ustedes me dirán, profe, pero de pronto tenemos alguna dificultad con el inglés. No importa, pues lo pueden, digamos, incluir en un traductor y lo pueden tomar de ahí, que es lo que también se conoce como un abstract. Entonces, cuando yo elaboro una propuesta investigativa, generalmente ese abstract va en inglés y va en español. ¿Y por qué en inglés? Porque se supone es nuestra segunda lengua. Las palabras clave, entonces, ojo, aquí son solo palabras. No es que vamos a colocar el significado, porque no es a nivel glosario, sino solamente palabras. Por ejemplo, software, analítica de datos, diferentes conceptos, o sea, palabras clave que haya desarrollado en su propuesta investigativa, pero sin dar definiciones. Son solo palabras. Luego viene la justificación, entonces prácticamente es como lo mismo que abordamos el día de hoy. Entonces, ¿por qué estoy haciendo o el para qué estoy haciendo esa propuesta investigativa? Aquí hablan de los antecedentes, aquí también nos enfatizan a las bases de datos del SENA, que era lo que yo les comentaba hace un momento. La entidad tiene unas bases de datos muy robustas que muchas veces, podría decirlo, son mejores que muchas de pronto universidades. Entonces, aprovechen ese acceso a esas bases de datos. Luego viene la identificación del problema. De pronto, para esa identificación del problema, tomar en cuenta esas necesidades que ustedes expresaron en ese mapa mental. Luego viene la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación va muy de la mano con el objetivo general. Aquí vienen las condiciones que tiene el objetivo general, que debe ser concreto, que se redacta con lenguaje claro y sencillo. Lo mismo que les he dicho, inicia su redacción con un verbo en infinitivo que incluye se quiere hacer mediante la investigación, a dónde quiero llegar y mediante qué. La respuesta a estos interrogantes conlleva a la respuesta de la pregunta problema ya formulada. Entonces es como el hilo conductor de lo que ya hemos hablado el día de hoy. Los objetivos específicos pues indican ese orden sistemático que se resolverá en la investigación, los que se desprenden directamente de ese objetivo general. Entonces, el objetivo general es lo macro y los específicos es el paso a paso o el orden sistémico de cómo yo voy a ejecutar o cómo voy a llevar a cabo esa propuesta o el desarrollo de esa propuesta de investigación. Viene pues el marco teórico, que debe tener el marco teórico.
El tipo de investigación, ya también hablamos que existen unas que son variables dependientes e independientes. La población, la muestra. Y aquí viene el paso a paso de cada una de las partecitas que ya también hemos abordado a través, pues para la elaboración como tal de la matriz. Entonces aquí, por ejemplo, en el ítem 18 nos habla que en la etapa 3 es el procesamiento. Se deben analizar e interpretar los datos recogidos en la fase 2.1 y en la etapa 4 ya viene la interpretación de esos resultados. Se debe describir la interpretación de los resultados del ejercicio de esa investigación formativa. Aquí ya de pronto nos habla de gráficas. Si nosotros procesamos esa información, dame un momento, qué pena. Si nosotros, ¿qué? Procesamos esa información, por ejemplo, en Excel o en Google Forms, lo más probable es que nos den diagramas o nos den gráficas que nos permitan a nosotros como mirar de una forma más visual los resultados obtenidos. Entonces, sabemos que en Excel lo podemos hacer en tortas, en barras, en gráficos de dispersión. Entonces, también, si las tienen así, también se pueden apoyar ahí, de pronto utilizando como esa información que es más visual. Entonces, aquí encontramos qué vamos a entregar. Ese Excel con las 5 etapas diligenciadas. ¿De qué? De la propuesta que ustedes tienen. Y como tal, esas son las 2 evidencias que vamos a desarrollar en esta fase de orientar la investigación o la propuesta formativa. Entonces, quedo atenta si tienen alguna pregunta. Alguna inquietud, algún aporte. Adelante, María Isabel, y seguimos con Alejandra. Profe, yo te quería preguntar hasta qué día es la fecha límite para subir las actividades. Por cronograma tenemos hasta el 11 de mayo. Listo, profe, muchas gracias. Ok, María Isabel. Adelante, Alejandro. Profe, una pregunta. Sí, señor. Esta evidencia de la proceso investigativo es con base al proyecto que nosotros estamos realizando, ¿cierto? O escogemos Sí. un tema aleatorio. No, pues es que cuando nosotros hicimos la reunión de equipo ejecutor con el profe Jorge Pardo, él nos decía que ustedes han venido desarrollando un proyecto con él. Entonces, la idea no es ponerles más trabajo a ustedes, sino que tomen esos proyectos que ustedes ya han venido desarrollando y se puedan apoyar en ellos y darle la continuidad. Ah, bueno, sí, listo. Sí, Perfecto, era entonces para ahí. tener más claro. Perfecto, Alejandro, gracias. Gracias. Ok, también pues de pronto en la sesión de la semana pasada les decía que pueden trabajar en grupos. De pronto la profe Magnolia Lugo y la profe Elizabeth, que son otras instructoras que están aquí con las fichas, nos decían que ustedes también vienen trabajando en grupitos. Entonces, decirles que también lo pueden hacer en grupo, solamente que deben aportar hacer una portada relacionando los integrantes del grupo y la ficha, porque también decían que era probable que trabajaran, por ejemplo, de la 29 y de la 30. Entonces, en ese orden, cada aprendiz debe subir la evidencia con la portada donde esté relacionado el nombre del aprendiz más la ficha. ¿Sí? Listo. Alejandro tiene la manito levantada.
Ok, ya la bajó. Entonces, chicos, si están de acuerdo, la próxima, o sea, adelanten en la propuesta y si están de acuerdo la próxima sesión, de pronto podemos revisar una de las que ustedes ya traigan y la vamos de pronto ya revisando de lo que han desarrollado, de lo que han hecho. Angelo me dijo que ya la había subido, entonces de pronto motivarlos a ver que traigan un avance o de pronto toda completa para la próxima sesión, para la próxima semana y poderla revisar. No sé si están de acuerdo que lo hagamos de esa manera. John Frey me dice que sí, María Isabel también, Ángelo. Listo, chicos, perfecto. Alejandro también nos dice que sí. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro aporte o si podemos ya dar por finalizada la sesión programada para el día de hoy. Creería que mañana o a más tardar el domingo les estaría subiendo la grabación de la sesión. De pronto para los compañeros que no pudieron entrar. Listo, chicos. Entonces, les deseo a todos una excelente noche, un feliz descanso. Cuídense mucho. Adelante, Ángelo. No, que igualmente. Ok, gracias. Entonces, cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias por su participación. Chao, profe, gracias. Chao, María Isabel. Linda noche. Igualmente, profe. Gracias.